Gracias, presidenta. Voy a cambiar un poquito el temario. Y mi cuestión de privilegio que voy a plantear hoy tiene que ver con esta persona, el señor Federico Stussenegger. Este señor Federico Stussenegger hace gala, y así ha salido en los diarios, de ser el titular de una supuesta unidad transitoria para la desregulación de la economía, en una noticia de un diario del 12 de enero, y que dice que si bien no aceptó ningún cargo en el gobierno, tiene a su cargo las reformas estructurales que este gobierno está planteando concretamente en el DNU. Dice ser el autor, él junto con otros 7 juristas, obviamente del sector privado, dice ser el actor del DNU, que aún no hemos tratado en este recinto y que está vigente, y de ese proyecto de ley ómnibus que no tuvo media sanción en diputados. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Porque si lo dijera él, simplemente no pasaría nada. Pero fíjese, presidenta, y todos los senadores, esta foto que vemos aquí, donde el presidente de la Nación presenta este proyecto de ley, aquí está un poquito más ampliada, y donde cual comisario de algún gobierno autoritario se pone al lado del presidente, pareciera que cuidando, custodiándolo o tratando de controlar a ver qué es lo que dice y qué es lo que anuncia. O en un mensaje cuasi mafioso a algunos sectores de la economía, decirles quédense tranquilos que yo estoy custodiando todo esto. Bueno, este señor, hasta el día de hoy, no tiene absolutamente ningún cargo en el Poder Ejecutivo y, sin embargo, se arroga precisamente esas facultades. Y además también, fíjense estas dos imágenes, se dio el gusto de hacer un video, que lo vimos todos seguramente, donde se jactaba de ser el autor de estos proyectos y, digamos, socorronamente burlándose de los miembros del Poder Ejecutivo y, sin duda, del Parlamento, hacía mención de que él había sido la autoridad que había redactado y que había ideado y creado todo este andamiaje jurídico que se llama el DNU y la ley ómnibus. Pero lo más grave de todo esto, que no solamente este funcionario, ahora voy a leer la historia que tiene, se burla de todos nosotros, sino que además está asumiendo funciones que nadie sabe que tiene y están avalados por la presencia del presidente. Los funcionarios que fueron a diputados, nadie supo explicar qué funciones cumplía, pero está haciendo. Yo no sé si incluso no está cometiendo delitos con la complicidad de funcionarios del gobierno que están permitiendo que esto se lleve adelante y que esto se haga. Mire, el presidente habló muchas veces y dijo que él iba a terminar con la casta. Y mucha gente le creyó, seguramente, porque hay malos políticos, sin duda. Pero lo más grave, yo creo que, como dijo un exdiputado radical, el gobierno no está llamando a la casta, está llamando a la escoria de la política, a sectores nefastos de la política argentina, empezando por Macri, Bullrich, Caputo, Stussenegger, Milman, Iglesias y cuantos otros que violentaron no solamente las normas de convivencia democrática, fueron parte del espionaje político, de la persecución, de la diatriba, de la difamación. Y Stussenegger es uno de esos personajes. Es el que cuando estaba en el Banco Central llevó adelante junto con la UIF y la CIDE, y de la cual yo fui también víctima, la persecución mediática, política y el espionaje política contra Cristina Kirchner, contra su familia y contra muchos de los que fuimos funcionarios. Este señor Stussenegger fue economista en jefe de YPF en el periodo 1995-1998. Tiene entre sus méritos que las reservas cayeron de casi 10 años a 8 años y que la cantidad de pozos en actividad bajó de 66 a 22. Después fue secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación en marzo del 2001, junto con López Murphy.
Además, fue el famoso autor del blindaje, ustedes recordarán, sobre todo algunos dirigentes radicales, lo que les significó el blindaje y lamentablemente el fin de su mandato. Fue el responsable, junto con Patricia Bullrich, de que de los trabajadores estatales sufrieran un recorte del 13% en sus salarios. En ese momento, 2001, Sturzenegger decía, como dice hoy también, la sociedad acepta plenamente que el ajuste lo haga el sector público. Durante la gestión de Cavallo, después, fue parte del megacanje, ese megacanje que le dio 150 millones de dólares en comisiones a 7 bancos, de lo cual él después se fue a trabajar a uno de ellos. Obviamente megacanje que fracasó totalmente. Tuvo denuncias penales que obviamente la justicia de Macri terminó sobreseyéndolo en la Cámara Federal. Pero qué casualidad, ¿no? Renunció unos días antes del 20 de diciembre. Fiel a su actitud, que ahora voy a describir, disparó cuando el barco se hunde, las ratas disparan. Bueno, esto fue Sturzenegger. Después fue presidente del Banco de la Ciudad en el periodo 2008-2013. Fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires también en el periodo 2013. Y fue presidente del Banco Central de la República Argentina del 2015 al 2018, donde además de las acciones que ya relaté, y dio los créditos UBA. Muchos diputados radicales vi que están viendo a ver cómo soluciona el problema de los damnificados por esos créditos UBA. Y dio el carry trade de las LEVAC. Tenemos LELIC, LEVAC, hoy gracias a él, a Sturzenegger. El carry trade es que traen los dólares, los ponen a plazo fijo, como el dólar está planchado, cobran intereses muy grandes y a los 3 meses se llevan más dólares y casi un 10%. Hoy está pasando, nuevamente. Hoy, con este dólar que mantiene Sturzenegger al 2% mensual, hay un carry trade en dólares de casi el 15% anual. Es decir, hay inversores, fondos que están trayendo dólares, los cambian a pesos, los ponen a plazo fijo, a los 90 días se llevan un 15% anual en dólares. En ningún lugar del mundo existe. Bueno, también fue el que dijo que iba a haber una inflación en el 2018 del 10%. Y después dijo, se corrigió al 15%, no, terminó en un 47% en ese momento. Dirán, la inflación, claro que es un problema. Lo que pasa es que me parece que el actual gobierno está equivocando no solo el diagnóstico, sino también las medidas de solución. Porque está planteando que el problema de la inflación es el déficit fiscal. Ya lo explicó Cristina Kirchner en una carta, en un documento que dio a conocer, que más allá de las cuestiones ideológicas que puedan tener, les recomiendo que lo lean, porque no hay opiniones, hay datos, hay cifras, hay números, para que vean cómo a través de la historia no fue el déficit fiscal el causante de la inflación, que sin duda hay que solucionar el déficit fiscal. El causante de la inflación fue la deuda externa, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las políticas que el Fondo Monetario Internacional le ponen a su gobierno. Le pasó a Macri y nos pasó a nosotros también. Pero este señor Sturzenegger también fue el que hizo la denuncia en su momento del dólar futuro y después él devaluó. Y con la complicidad del juez Bonadío, no solamente hicieron toda la maniobra, sino que además después la legalizaron y autorizaron que la siga haciendo. Es decir, por un lado denunciaba a Cristina Kirchner, a Axel Kicillof, y por otro lado él la seguía haciendo. Obviamente, Bonadío lo autorizaba, la Cámara de Casación macrista, obviamente que después lo absolvió como correspondía para esa justicia. Y ahora está en el gobierno de Milei, no sabemos en qué carácter, por esto esta cuestión de privilegio. Señor presidente, y señores senadores, estamos convalidando un asalto al poder de un soberbio, de un mentiroso, de un perverso. Pareciera que disfruta con el sufrimiento de la gente. Mire, vino el Fondo Monetario Internacional, ayer estuvo reunido con el presidente. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por la cuestión social, porque a ver si este programa explota por la cuestión social. El fondo. Y Sturzenegger se jacta de que hay que seguir, y le habla al oído al presidente
para que siga adelante con todas estas políticas. Es un perverso, es un sanguinario. Senador, Mire, se ha excedido ya voy a terminar, un minuto, por favor. No quiero usar malas palabras, pero la verdad que, como dicen en el barrio, es un flor de hija de buena madre. Y además es un cobarde, no da la cara, los utiliza a ustedes, a los funcionarios del Ejecutivo, a los diputados y a los senadores del oficialismo y de los que apoyan al gobierno, para que pongan la cara por las medidas perversas y por las medidas que él está ideando, que son solamente en beneficios de muy pocos, Son en beneficios, mire, hace poquito, ayer, anteayer, hicieron otro gran negocio. Hicieron la reconversión de la deuda en dólares que tenía el Estado, en bonos que tenía el Banco Central, por pesos. Medida que no está mal en principio, nosotros la hicimos siendo gobierno. Recomprar deuda al Estado no está mal, y sobre todo si es en dólares. Y nosotros la hicimos con el superávit que en algún momento tuvimos, comercial, o el superávit financiero que tuvimos. Pero acá no lo hicieron con eso, Y seguramente, no solamente Caputo, Sturzenegger estuvo atrás de esto, porque atrás de esto están los bancos. ¿Qué es lo que hicieron? 2,9 billones de pesos destinaron a comprar los bonos que tenía el Banco Central por casi 8.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Con qué compraron eso al Banco Central para sacarle esa tenencia en dólar, que es una deuda del Estado? Ahora el Estado no le debe más al Banco Central, le debe a los bancos privados. Obviamente, uno dice, bueno, no es una medida mala. Cambiar deuda en dólares por deuda en peso está bien. Y si cambiás deuda en dólares o deuda de cualquier tipo por superávit, está perfecto. Acá no lo hicieron por eso. La deuda la cambiaron por más deuda en peso. Muy bien, ¿quién se benefició? Los bancos, por las altísimas tasas de interés, por las comisiones que están cobrando. ¿Y quiénes más? Los otros tenedores de esos bonos. ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos? Los fondos de los cuales Sturzenegger los asesora y Caputo es parte de eso. Porque de esos bonos que compraron, se compró el 38%, pero hay un 62% que sigue cotizando. ¡Pum! ¡Pum para arriba! Una ganancia sideral están teniendo. Yo digo una cosa, ¿es necesaria tanta perversidad? ¿Es necesaria tanta alevosía contra el pueblo argentino? Mire, 2,9 billones de dólares. Ahora se está hablando mucho del hambre, hasta el Fondo Monetario Internacional lo planteó, los comedores comunitarios. ¿Sabe cuánto cuesta en todo el año atender a todos los comedores comunitarios? Los de las iglesias evangélicas, los del Cáritas, los de las bibliotecas, los de las comisiones vecinales, los de los piqueteros, todo lo que usted quiera. 80.000 millones de pesos. ¿Sabe qué significa? El 3% de esa plata. Ahora, ¿se puede ser tan hijo de mala madre para no destinar al menos el 3% de eso, de esa operación financiera que están ganando 4 vivos y no atender el hambre de la gente? La verdad, por eso, señora presidenta, esta cuestión de privilegio. Cuando uno se mete en el tema y mira las consecuencias de este DNU, ya lo han dicho mis compañeros, ya lo han expresado, escuchá que te va a venir bien. No seas soberbio, cállate la boca, estoy hablando yo. No se puede ser un ser humano y tener tanta perversidad, tanta alevosía y además tanta satisfacción por el sufrimiento y el dolor ajeno. Por eso esta cuestión de privilegio contra el nefasto señor Sturzenegger. Muchas gracias. Gracias, senador Parrilli.